Buenas tardes, licenciado. Tarde, Buenas tardes. Muy bien. La semana pasada nos quedamos en la situación esta de la estructura de la sociedad o de la comunidad internacional. La estructura es bien importante, derivado de que cuando conocemos y entendemos la estructura, no solo de nuestro tema, sino realmente de cualquier fenómeno, de cualquier institución, de cualquier órgano u organismo que sea objeto de estudio, cuando logramos entender su estructura, entonces podemos llegar a entender los diversos fenómenos que se dan en el seno de esa estructura. Por ejemplo, cuando entendemos cómo funciona el cuerpo humano, entonces evidentemente vamos a comprender los fenómenos de la vida, los fenómenos del envejecimiento, del nacimiento. Estoy haciendo una leve comparación realmente en cuanto al entendimiento que debemos de tener sobre la estructura. En el caso nuestro que estamos estudiando el derecho internacional desde el punto de vista público, es importante que por lo menos de forma somera, de forma liviana, comprendamos la estructura de este, aunque, ojo, como no es un fenómeno natural, sino que es un fenómeno creado como producto de la interrelación del ser humano en colectividad, evidentemente es algo que no es del todo puro, que no es del todo exacto. Por eso hay varias formas de establecer la estructura. Y es interesante que al conocer estas varias formas de la estructura, vamos a llegar a conocer cómo funciona y por qué se dan estas relaciones de poder a veces dentro de la comunidad internacional. ¿Sí? De dicha cuenta, retomando ese tema de la estructura, decimos que la sociedad internacional contemporánea, estamos hablando de la actualidad. O sea, si queremos estudiar el desarrollo de la sociedad, pues evidentemente hay otras materias como la historia, como la antropología, ¿verdad? Que nos pueden avisorar de una forma mucho más profunda lo que es realmente todos los antecedentes, pero no es nuestro campo de estudio, ni es, no es el objeto de estudio. Entonces vamos a hablar de la estructura de la sociedad internacional en la actualidad, en este tiempo, aunque esto es consecuencia evidentemente de la evolución social internacional. Bueno, la sociedad internacional contemporánea responde a la interacción de variables, o sea, de factores de diversa categoría y muchas veces contradictorias que sitúan al Estado, hablando del Estado, como, como esa manifestación del sujeto internacional de derecho representativo de una nación. Así hemos de entender el Estado. En el centro de complejas tensiones en las que interpreta a la vez papeles protagonistas y de actor secundario. Es decir, que dentro de esta estructura vamos a encontrar sujetos principales y sujetos secundarios. Esto de alguna manera lo hemos visto ya en la clase pasada, ¿verdad? Vimos algunos ejemplos de tensiones internacionales.
Dependiendo del lugar que ocupe, podemos identificar tres estructuras presentes en el sistema internacional. Ojo, hay tres maneras. Yo les puedo preguntar en un examen y se los aviso, bueno, dígame usted o explíqueme las tres formas de estructura que hay dentro de la sociedad internacional. Y usted tiene que tener esa capacidad de explicármelo, ¿verdad? Entonces, solo voy a entrar a unos compañeros, permítanme. Muy bien, ya es entrar un grupo. Bueno, continuemos, continuemos. Tomen nota de lo que les voy a decir, lo que les voy a explicar, las ideas centrales. Tomen nota, ¿sí? Aunque, como les repito, oportunamente tendré la presentación de esto. Bueno, hay tres formas o tres estructuras presentes dentro del sistema internacional. Tal vez en el enunciado no vamos a comprenderlo a totalidad, pero con la explicación sí. La primera de esas estructuras es una estructura relacional, o sea, basada en las relaciones, reflejada en una sociedad internacional predominantemente interestatal, descentralizada, paritaria y fragmentada. Voy a repetir y por favor tomen nota, de forma literal se los voy a repetir. Una estructura relacional reflejada en una sociedad internacional predominantemente interestatal, descentralizada, paritaria y fragmentada. Esa es la primera estructura. La voy a explicar. Va. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que la estructura de la sociedad actual es una estructura basada en las relaciones entre los estados de forma individualizada. Decir, Guatemala es Guatemala, El Salvador es El Salvador, Costa Rica es Costa Rica, Venezuela es Venezuela, Honduras es Honduras, y cada quien de forma fragmentaria, perdón, o fragmentada, vela por sus propios intereses. Cada quien dentro de estas islas, llamado porque están descentralizadas, es decir, no hay un poder central que dirija la política y la guianza de estos estados. Entonces, cada uno de los individuos reacciona y toma decisiones de forma aislada, de forma individual, de una forma paritaria, es decir, entre pares, en el cual pues cada quien, a eso se llama fragmentado. O sea, no hay cohesión. Y esta parte es bien interesante porque así funciona eventualmente. Y lo vemos en Centroamérica. Centroamérica, y por eso es que estas estructuras son estructuras que coexisten, es decir, eh, no solamente es esta estructura, hay dos estructuras más como mínimo que coexisten con la que les estoy explicando. Por ejemplo, veamos, ¿cómo son las relaciones entre Nicaragua, por ejemplo, y Guatemala? ¿Cómo son las relaciones entre El Salvador y Costa Rica? Por ejemplo, yo no sé ustedes cómo, les invito a que, como están llevando el curso, estén muy atentos a las noticias internacionales. Hay un acuerdo que se está comenzando a tomar forma y lo van a echar a andar entre Costa Rica y El Salvador, que tiene que ver con las vías marítimas. ¿Cuál es ese acuerdo? ¿Quién ha leído sobre eso?
¿Nadie? ¿Jóvenes? ¿Nadie? ¿Podría repetir la pregunta, Lee? Hay un acuerdo entre Costa Rica y El Salvador que tiene que ver con las vías marítimas, pero que está afectando a otro país en Centroamérica y puede crear reacciones adversas. ¿Qué saben ustedes de eso? En lo personal no tenía idea, Lee. Ok. ¿Alguno? Yo tampoco tengo idea. Les explico. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. No sé si se refiere a la acumulación de plásticos que se ha ido dando, no, pero no estoy segura si es en Honduras. Pero ese es un problema entre Honduras y Guatemala por el Motagua. Sí, hay un problema. Ese es otro ejemplo, pero está bien. Les comento. El Salvador y Costa Rica llegaron a un acuerdo de un ferry. Un ferry es un transporte marítimo express existente entre dos puntos, ¿sí? Se da en los grandes lagos, se da a veces en ríos caudalosos y tiene que ver con el transporte marítimo. Entonces, El Salvador y Costa Rica llegaron a un acuerdo de establecer un ferry entre ambos, pero da la casualidad que entre El Salvador y Costa Rica hay un país de por medio. Este país es, ¿qué país es el que queda en geografía? Nicaragua. Honduras. Nicaragua. Nicaragua. Entonces lo que están tratando ellos es, por alguna razón, yo no me he metido hasta el fondo del estudio de esto, pero por alguna razón que me imagino abaratar costos, puede ser abaratar costos, puede ser evitar algunos, tal vez, algunos impuestos, algunos tax existentes, algunos, no sé, pero me imagino que siempre hay algo. Entonces, pero esto va a afectar eventualmente al país que queda entre ellos dos. Y este país es muy probable que tome alguna reacción negativa frente a este fenómeno que se está dando. Investiguen un poco entre el ferry, entre El Salvador y Costa Rica. Obviamente que será por el Pacífico, ¿verdad? Porque El Salvador solo tiene costa pacífica. Entonces, esto va a afectar evidentemente a un tercer país. Pero esto, ¿qué manifiesta? Manifiesta este concepto, cómo está estructurada la comunidad internacional. Es decir, cada quien va a velar por el derecho que le corresponde de una forma individualizada. No va a pensar en cómo puede afectar a un tercero, a un cuarto, a un quinto o aún más a la integración regional. A la integración regional. ¿Por qué? Porque ustedes han oído el CA4, otro tema que es de derecho internacional. El CA4 es el acuerdo entre los 4 países de la parte norte de Centroamérica, entiéndase Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, el cual pues existe libre circulación entre ellos, no existe el visado, no existe la obligación de presentar pasaporte, simplemente con su DPI usted puede entrar y puede salir, puede viajar y muchas otras cosas más, ¿sí? Sin mayor, sin necesidad a veces incluso de pagar un permiso. Estas son cuestiones integracionistas. Pero ¿qué pasa cuando 2 de estos países toman decisiones de esta naturaleza? Entonces allí es donde puede haber y donde se manifiesta esta estructura fragmentaria, paritaria, individualizada de las naciones. ¿Me comprenden el concepto, jóvenes? ¿Qué otro ejemplo a ustedes se les ocurre donde ponga? Yo les puedo poner en el examen, bueno, dé usted un ejemplo de este tipo de estructura en las relaciones de la sociedad internacional. Yo ya les di un ejemplo, hay muchísimos ejemplos, ¿verdad? Entonces, es importante que ese concepto teórico pueda ser cristalizado o materializado
en un fenómeno social internacional para poder entender el concepto como tal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta o quién de ustedes me puede dar algún otro? ¿Ninguno, jóvenes? Lo de la guerra, Lee, que lo de Ucrania, que Estados Unidos quería implantar sus bases ahí en Ucrania, afectando la soberanía de Rusia, ¿formaría parte del tema? Podría ser un asunto geopolítico en el cual hay intereses. Y fíjese que eso tiene mucho. Yo no estoy muy de acuerdo con el tema, con la perspectiva en cuanto a que, bueno, Estados Unidos quiere poner sus bases ahí porque sabemos que es una cuestión geopolítica y realmente no es solo Estados Unidos, es toda la OTAN, es una situación que quizás es similar a la crisis de los misiles que hablábamos la semana pasada. Puede ser un tema un tanto similar, porque mientras la crisis de los misiles de Cuba en los años 60 fue en las fronteras, llamémoslo, en las puertas de Estados Unidos, esto era en las puertas de Rusia, ¿verdad? Puede haber un paralelismo, pero hay algo interesante en el ejemplo del compañero. Ahí más que eso fragmentado, lo que vemos es que hay actores primarios o principales y actores secundarios, ¿sí? En donde desafortunadamente, como en el caso de Ucrania, creo que quien sale perdiendo son los actores secundarios, porque a la larga se constituye en una lucha de poderes económico, una lucha económica, geopolítica, geoeconómica. Son conceptos muy interesantes dentro del derecho internacional y de la política, de la ciencia política, en la cual pues se dejan de manifiesto esas diversas estructuras, ¿sí? Aunque aquí lo miro más del punto de vista que en otras estructuras que lo vamos a seguir viendo, ¿verdad? La segunda estructura, si no hay pregunta, es una estructura, tomen nota, la segunda estructura que les quiero dejar el día de hoy, una estructura institucional, reflejada primordialmente en la cooperación institucionalizada a través de las organizaciones internacionales. Voy a repetir y luego vamos a explicar. Una estructura, y esto es para que tomen nota, una estructura institucional reflejada primordialmente en la cooperación institucionalizada a través de las organizaciones internacionales. Bueno, ¿de qué estamos hablando acá? Estamos hablando de que la estructura de la sociedad o comunidad internacional no se limita únicamente a la participación de los estados como representación de las naciones. También existen organizaciones internacionales, instituciones, ¿sí? Las cuales, como bien lo anota o lo apunta el concepto, se refleja en la cooperación. Veamos. Existen diversos tipos de organizaciones dentro de la comunidad internacional que agrupa, engloba otras naciones u otros intereses. ¿Sí? Por ejemplo, la OEA. Ustedes saben qué es la OEA. Axel, ¿qué es la OEA? Por su sigla, licenciado, la Organización de Estados Americanos. ¿Y qué importancia relevante tiene en los últimos días en Guatemala? Cuénteme. Especialmente en el acontecer de Guatemala, lo relativo a lo que ha sucedido con el caso del Ministerio Público, principalmente en lo que últimamente se ha llamado como judicialización del caso del movimiento Semilla.
donde Ajá, pues sí. justamente tuvimos la visita de Almagro, pues que Ajá. pues tuvo una participación bastante importante, que de hecho, según vi las noticias, bueno, así abuelo de pájaro, que pues le fue presentado incluso un expediente de investigación que pues está bajo reserva, bueno, entre otros aspectos. Así es. Es decir, ahora bien, esa visita, y platico con usted, Axel, esa visita es para cooperar, para tener injerencia, para imponer, o sea, ¿cómo ve usted como guatemalteco y como estudiante de Derecho y conocedor pues de la ley y estudiante de la ley, cómo ve eso? Cómo ve esa visita de Almagro, el secretario de la OEA a Guatemala? Sí, particularmente considero que hay una parte de cooperación. Sin embargo, y puede que algunos compañeros difieran, incluso usted, eh, en mi opinión sí hay cierta interferencia en ese sentido. Ok, No es una institución perfecta, pues que obviamente está dirigida por seres humanos, pero claro, responde a ciertos intereses, en mi opinión. Como digo, respeto lo que otra persona pueda pensar, porque, por ejemplo, ¿por qué no se lucha en el caso de Cuba? Pues por todas eh, eh, los derechos que se le coartan por parte de Estados Unidos de que puedan comerciar libremente. Entonces, son ciertas situaciones que se van dando por ahí, claro, pero en el caso particular de Guatemala, me parece que hasta el momento, pues aquí en Guatemala no he visto yo que haya existido algún tipo de injerencia directa, pero sí algún claro. tipo de presión, consideraría yo en ese sentido. Y cooperación, sí, en algún momento, según recuerdo, cuando se dieron las manifestaciones del 2015, si no estoy mal, cuando se sacó al señor Pérez Molina, cuando pues, y la señorita Valdetti, pues donde también tuvieron cierta participación. Es lo Sí, que tengo en la exacto. mente ahorita, Lick. Ok, muy amable, gracias, muy atinada su participación, Axel. Y sí, pero el tema es, y gracias por sus comentarios, igual son dignos de respeto, ¿verdad? Aunque no se comparten siempre, pero eso es lo bonito de esto, ¿verdad? Porque nosotros como estudiantes, como catedráticos, pues somos libres de analizar y tener nuestro propio criterio. Lo que sucede aquí vemos como una organización internacional con personería internacional, ¿verdad? Personalidad, pues puede de alguna manera, tal vez no es interferir, yo no lo miro como interferencia ni como injerencia, porque es parte de la estructura internacional. Y aquí vemos, porque en el primer concepto nosotros tenemos a los estados, pero desde un punto de vista individualista. Pero aquí vemos la comunidad internacional a través de organizaciones. Y una de esas es la OEA, tenemos la OEA, tenemos la ONU, tenemos la OIT, o sea, tenemos una Cruz Roja Internacional, todas esas entidades que brindan cohesión y en donde la AID, por ejemplo, la PNUD, que sirven para cooperar, para colaborar. ¿Y por qué no hacerlo? Presionar en algún momento, ¿sí? Presionar en algún momento. El problema en Guatemala interno, eh, afecta a las demás naciones en mayor o menor medida, pero la comunidad internacional se rige a través de normas de derecho internacional comúnmente aceptadas. Y es ese marco legislativo en donde nacen y en donde se mueven no solamente las naciones o los estados aceptados con personalidad jurídica internacional como estados soberanos, sino que también las organizaciones, que es la estructura que estamos atendiendo ahorita, en la cual sirven. Es como en la sociedad, nosotros no solamente tenemos los poderes del Estado,
Nosotros no solamente tenemos los ministerios del Estado, sino que tenemos, y ustedes lo conocen, los grupos de poder, los grupos de presión. Tenemos sindicatos, tenemos sindicatos, los sindicatos de trabajadores, las cámaras empresariales, los partidos políticos. ¿Me explico? Así como en nuestra estructura interna, estos actores funcionan para darle movilidad a la sociedad dentro de la comunidad interna. O sea, también existen otros actores que no son los principales, pero coadyuvan y cooperan para el entorno de la sociedad internacional. Imagínense la Cruz Roja Internacional. Ustedes saben la labor de la Cruz Roja Internacional en los conflictos y también como entes que hasta han servido de mediadores en determinados conflictos. Tenemos en la comunidad internacional, por ejemplo, han dejado de existir, les cuento, pero en los conflictos de los años 80, 70, 80, principio de los 90, por ejemplo, hubo varias organizaciones internacionales de carácter político que visitaban a los países para pacificarlos. Por ejemplo, existió, tal vez las personas de más edad lo recordarán, un grupo denominado el Grupo de Contadora. ¿Alguien de los presentes recuerda el Grupo de Contadora? No de los contadores, ¿verdad? De Contadora. ¿Alguno? Tan viejo soy. No sé si no era una de presidentes, licenciado. Exacto. Estaba el presidente de México, o sea, estaba representado México, Brasil, y eran 3, 4 países más, pero el grupo se llamaba el Grupo de Contadora. Y este grupo se llama Contadora porque ellos se formaron en la isla llamada Contadora, y así se llama el Grupo de Contadora. Eso fue como en los años 80, principios de los 90. ¿Y qué hacían estos? Y se representaban los presidentes, en los cancilleres. Ellos buscaban alternativas políticas para pacificar a los países que en ese momento, entiéndase Guatemala, El Salvador, Nicaragua, tenían conflictos álgidos, conflictos terribles dentro de sus fronteras. Entonces, sirvieron en su momento como intermediadores, como facilitadores. Y eso no es injerencismo. También en los años 70, si no estoy mal, hubo un grupo de 12 personajes internacionales que se llamaban los 12, imagínense, y que tenían esa labor. Ellos no eran una organización ni eran un organismo, pero sí se convirtieron en el área latinoamericana en un grupo que coadyuvó en su momento. Nuestra realidad, pues no sé si llamarle la paz. Yo me recuerdo cuando los acuerdos de paz se les denominó acuerdos de paz para una paz firme y duradera, algo así decían, del año 96, cuando se firmaron. Está muy lejos eso todavía, pero por lo menos no hay un conflicto armado como tal. O sea, ese es el punto. No hay un conflicto armado como tal. Y de alguna manera, pues, es el resultado no solamente en el caso de Guatemala, de que la URNG y el gobierno de su momento se hayan sentado a dialogar, sino de presiones internacionales también. Lo mismo sucedió con El Salvador, lo mismo sucedió con Nicaragua. Fueron presiones internacionales. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál fue el marco pactado para llegar a la firma de la paz en El Salvador, en Nicaragua y en Guatemala? ¿Cómo se llamaron esos acuerdos? ¿Alguien de ustedes se recuerda o ha leído o ha estudiado o ha escuchado cuáles fueron esos acuerdos? ¿Cómo se denominaron?
Los acuerdos de paz, no, o esos son solo los de Guatemala. Esos son los de Guatemala, pero Los acuerdos de Esquipulas creo que se llaman... los acuerdos de Esquipulas II del año 1987. No me recuerdo si fue 87, 88, creo que fue 87. Y quienes idearon, y realmente eso se los dejo ahorita como, o sea, un comentario, el que realmente impulsó esos acuerdos fue el presidente de Guatemala, Vinicio Cerezo. Pero ¿saben a quién le dieron el Premio Nobel de la Paz? ¿A Menchú? No, se lo dieron a Óscar Arias Sánchez. De Costa Rica. Presidente de Costa Rica. Óscar Arias fue más listo que Vinicio Cerezo en ese momento. Él le robó el mandado, la verdad. Él le robó el mandado, porque o sea, yo era bien patojito, pero dentro de los estudios y lo que yo he leído y escuchado, y lo tengo pues realmente como algo que sí lo creo de esa manera, es que realmente el que ideó todo eso fue Vinicio Cerezo. Es más, los acuerdos se celebraron en Esquipulas, en Chiquimula. Pero, Óscar Arias era más hábil, él venía de un país pacífico, Costa Rica, entonces, pues, él movió y pues, qué bueno, pues, por la larga, independientemente de quién se ha llevado el premio, se logró, pero fue el marco, pero eso fue el resultado de varios factores políticos, económicos y militares internacionales, ¿sí? Fueron internacionales. Estábamos en ese momento en los últimos tiempos del socialismo, el cual apoyaba a las guerrillas, apoyaba a la URNG, apoyaba al FMLN y apoyaba al Frente Sandinista en el poder en Nicaragua en ese momento. Pero esa guerra, pues obviamente era una inversión de dinero increíble, entonces eso estaba desgastando, ¿sí? Especialmente a la Unión Soviética en ese momento, porque la Unión Soviética mantenía la economía de Cuba en ese momento. Por eso Cuba hoy vive en una pobreza terrible. ¿Por qué? El estilo de vida de Cuba de los años 60 a los años 80 no era malo. Pero ¿saben por qué? Porque ellos recibían el subsidio de la Unión Soviética. Entonces, como ellos recibían el subsidio de la Unión Soviética, evidentemente esa inyección de dinero les permitía a ellos mantener una economía estatizada, una economía que realmente no producía, pero vivían prácticamente de ese subsidio. Pero ¿qué pasa cuando comienza la glasnost, la perestroika a finales de los años 80, que es donde se está viendo el resquebrajamiento de la sociedad soviética? Entonces todo se comienza a caer. Y la presión internacional, la presión europea, la presión americana, la presión de los principales actores que en ese momento, los actores existentes que tienen el poder entonces comienzan a presionar, y es ahí en donde se pueden dar eso. Se dan estas situaciones, ¿sí? La comunidad internacional también funciona a través de los organismos que dentro de nuestra definición están enfocadas hacia la cooperación, pero realmente tienen no le voy a dar injerencia, pero tienen un rol muy importante, pero tienen un rol trascendental cuando ellos quieren hacerlo. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué a veces sí y por qué a veces no? ¿Sí? Eso depende del interés que en ese momento se esté jugando, que en ese momento esté en las bases de las principales potencias. Y en eso sí tienen mucha razón algunos compañeros. Bueno, lo que pasa es que el injerencismo americano, cuando a ellos les conviene, lo hacen, cuando no, no. Pero no solo ellos, también otros países. Les voy a poner este ejemplo, que es histórico también. Para nadie es un secreto que el gobierno de Nicaragua es una dictadura. Es una dictadura, definitivamente.
El gobierno nicaragüense de Daniel Ortega es una dictadura. Tiene 16 años en el poder, se reelige de forma, pues, antojadiza. Fíjense que es un gobierno tan nefasto que él, si él quiere, prohíbe las procesiones religiosas, imagínense. Prohíbe, él dicta qué se va a hacer, o sea, es realmente un gobierno dictatorial. Y a la fecha, la OEA, esta misma organización dirigida por Luis Almagro, y de hecho Luis Almagro fue un aliado del gobierno sandinista durante muchos años. Pero cuando en el año 2018 estallan las protestas civiles, sociales en este país, se da pues, masacres, se dan muertes, ejecuciones extrajudiciales, delitos de lesa humanidad para muchas personas, para muchos estudiosos también. Comienza a expulsar ciudadanos, comienza a apropiarse de los bienes de muchas ONGs. Fíjense que es tan terrible el gobierno de este país que él eliminó a la misma Cruz Roja Internacional, expulsó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, ha hecho cosas. Sin embargo, la OEA, aunque lo ha condenado, Argentina fue uno de los primeros en condenarlo, no han llegado a una presión real. Y les voy a hacer el paralelismo histórico. En el año 1979, en el gobierno Anastasio Somoza Debayle, era el presidente de Nicaragua en ese momento, existió, estaba Nicaragua en una guerra civil, literalmente, precisamente fue entre los meses de junio y julio de ese año. Fíjense que vino la OEA y se sentó y le dijo: señor Anastasio Somoza, nosotros le exigimos la renuncia. Fíjense. Y existen documentos, eso está documentado. Si nos da tiempo en algún momento para que miren la diferencia. Y fíjense que vino, y no solo eso, vino el gobierno de México, no me recuerdo el nombre del presidente en ese momento, y rompió relaciones diplomáticas con el gobierno de Managua. Entonces vino el presidente Anastasio Somoza y renunció y se fue. Ahí lo mataron unos años después en Paraguay. Pero hoy la misma OEA, aunque lo ha condenado, nunca le han exigido la renuncia. Y no solo eso, el gobierno de México, ahora con Manuel López Obrador, dice que él se mantiene ajeno y él no interfiere en los problemas internos de cualquier país. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? O sea, un mismo país, claro, han pasado, ¿qué? 40 años. Un mismo país, una misma organización, situaciones muy similares, pero sin embargo actúan de forma distinta. ¿Por qué actúan de forma distinta? Probablemente porque los intereses que están en juego no son los mismos de aquel momento. Ahora son otros intereses. Entonces, la vista no está puesta en los problemas de un país pequeño, un país tercermundista. No están puestos ahí, sino que están puestos en otros problemas, en otras latitudes. Ahora lo que importa es el petróleo que hay en Venezuela, el problema en Ucrania, ¿sí? La guerra económica con China, o sea, esos son los problemas. Entonces, las decisiones de esta comunidad, si bien es cierto, de estos actores, se van a ver condicionados también por sus propios intereses. Intereses, pues, valederos o no valederos, pero en donde la gente, el pueblo propiamente dicho, que es donde el Estado se debe de organizar y la comunidad internacional debe de organizarse para que la persona, la comunidad obtenga el bien común, o como dice la Constitución de los Estados Unidos de América, a manera de que el hombre pueda realizarse
y llegar a ser feliz. Eso dice la Constitución de los Estados Unidos de América. Una constitución linda, corta, pero lindísima. Pero ese ideal a la larga queda relegado a los intereses de los actores internacionales también, porque sí tienen una injerencia. Pero esta injerencia no debe entenderse como una imposición, sino que a través de su conducta y sus actitudes van a tener una importancia más o menos importante de acuerdo al contexto de cada país. ¿Sí? ¿Estamos ahí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos claros ahí o algún comentario? Estamos claros, licenciado. Ok, perfecto. Y la tercera estructura que les quiero dejar, y tomen nota, es una estructura comunitaria regida por el principio de solidaridad que se encuentra todavía en proceso de formación. Repito, una estructura comunitaria regida por el principio de la solidaridad que se encuentra todavía en proceso de formación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hablamos de una comunidad fragmentada, luego hablamos de una estructura de una comunidad en donde existen organizaciones, organismos coadyuvantes dentro de los sujetos de derecho internacional, pero también dentro de la evolución encontramos que puede haber una estructura y coexiste una estructura comunitaria, ¿sí? En donde debe o priva o amalgama la solidaridad entre las naciones, ¿sí? Ahora bien, ¿a qué realmente se refiere esto? ¿Sí? Se refiere básicamente al hecho de que dentro de las naciones existen alianzas, se crean comunidades. En el transcurso del curso, espero que nos dé tiempo, vamos a hablar, por ejemplo, de que hubo un momento que antes que existiera la Unión Europea, existió la Comunidad Económica Europea. En los años 60, 70, se creó el Benelux. ¿Qué era el Benelux? La unión entre Bélgica, Holanda y Luxemburgo. ¿Sí? Vemos el Reino Unido. El Reino Unido realmente es la Commonwealth, que es la comunidad de naciones que aglutina a muchas naciones. ¿Por qué creen ustedes que para Guatemala es pero tan difícil el tema con Belice? Belice es pequeño, es un país pequeño, un país con poca población. Pero ¿por qué a Guatemala le cuesta tanto el tema con Belice? ¿Quién se anima a darme la respuesta a la luz de lo que estamos estudiando? Porque no está aliado con otros países. ¿Quién no está aliado? Guatemala. En cambio, Belice tiene al Reino Unido y el Reino Unido está unido con otros países. No solamente tiene, es parte de la Commonwealth. O sea, Belice es parte de la Comunidad de Naciones del Reino Unido. El que toca a Belice toca al Reino Unido. ¿Sí? Entonces, esta situación hace que, aunque este país, si lo tomamos como fragmentado, individualizado, no tenga importancia o sea fácil de dominar, si usamos un lenguaje coloquial, pero sabemos que no es así, porque dentro de la estructura internacional también existe esta comunidad solidaria, ¿sí? Comunidad solidaria, la cual hace que hay decisiones que sean muy complicadas desde el punto de vista geopolítico y geoeconómico. ¿Ya? Esto es muy importante comprenderlo. ¿Por qué? Porque nos lleva a la conclusión
que no existen estructuras puras dentro del derecho internacional o dentro de la comunidad internacional. No existe. Permítame, jóvenes. Perdón. Les decía que dentro de la comunidad también existe este tipo de estructura, donde existe la solidaridad, donde existen incluso raíces comunes. ¿Por qué? ¿Por qué Canadá y Estados Unidos tienen un tipo de relación tan distinta a la que tiene Estados Unidos y México, por ejemplo? Mientras que las relaciones entre nosotros, entiéndase, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, son bastante fraternas, bastante, pues, son más simples, son más sencillas que las que puede haber incluso con Costa Rica, que a pesar de haber sido parte del Reino de Guatemala, pues su, su desenvolvimiento histórico reciente es muy distinto al de nosotros. ¿Y qué pasa si ahora comparamos con Panamá? Panamá, que histórica y políticamente realmente nunca ha sido de Centroamérica, era parte de la Gran Colombia y fue, pues, realmente se escindió de Colombia para poderse hacer el canal de Panamá a instancia de los franceses y luego los americanos. Geográficamente podríamos decir que es parte, pero si lo analizamos fría y política e históricamente, pues no lo son, no lo son. Y si ustedes se dan cuenta, ellos mismos lo dicen. ¿Qué pasó ahorita a los que les gusta el fútbol? En la Copa Oro. ¿Quiénes fueron a la final? Jóvenes. ¿Quiénes fueron a la final? México y Panamá. Panamá y Estados Unidos. Ajá, no, Panamá eliminó a Estados Unidos y le tocó ir a la final con México. Pero yo no sé si fue el capitán o un jugador panameño, le dijeron que si él representaba a Centroamérica. ¿Y cuál fue la respuesta de esta persona? Él dijo, no, yo represento a Panamá. Y causó revuelo a nivel internacional. No, claro, no un gran revuelo, pero sí realmente esa sinceridad refleja lo que ellos piensan. ¿Sí? Refleja ese atisbo histórico que le estoy diciendo. El problema de Panamá es que es muy chico para ser parte de Sudamérica y se cree muy grande para ser parte de Centroamérica. Entonces, sí, realmente ya es un problema de ellos. Es un problema de identidad, un problema ya de otra naturaleza, ¿verdad? Subjetivo, por supuesto, ¿verdad? El tema, para ir finalizando, jóvenes, es que hay estas tres estructuras no son puras. Estas tres estructuras coexisten en la sociedad internacional contemporánea. Ninguna de ellas tiende a sustituir a la otra, sino que se encuentran amalgamadas, se encuentran trabadas en la estructura única de la sociedad internacional contemporánea. ¿Sí? Es decir, o sea, no es de que una vaya a sustituir a la otra, aunque la tendencia internacional es a globalizar, regionalizar y hacer una comunidad internacional. Eso es, yo creo que aunque están trabadas, aunque existen, en el fondo la evolución social está buscando ir hacia un estamento distinto y superior.
un estamento en el cual los países puedan coexistir bajo principios como la solidaridad, la cooperación y el apoyo mutuo. Por eso, por ejemplo, vemos la Unión Europea, que es el máximo nivel de desarrollo que una región ha alcanzado en la historia. Claro, ellos han tenido sus problemas. Europa tiene su moneda única, el euro, capaz y tan fuerte de competir con el dólar americano. Y de hecho, superior en algunos aspectos al dólar de los Estados Unidos de América. Y ojo, tal vez alguien criticará, ¿por qué el licenciado dice el dólar americano o el dólar de los Estados Unidos de América? Es que ese es su nombre. Estados Unidos no se llama Estados Unidos de Norteamérica, aunque geográficamente él pertenece a Norteamérica. El nombre de los Estados Unidos es Estados Unidos de América y yo no le puedo cambiar el nombre. Que no solo ellos sean americanos es otra cosa, yo también soy americano. Pero cuando hablo de esto estoy hablando dentro del contexto de entendimiento de cómo se comprenden dentro de la comunidad internacional, ¿sí? Entonces yo, para no ser malentendido, y de repente alguien podría decir, bueno, pero como muchos lo dicen, y pues obviamente, yo soy americano, soy centroamericano, el estadounidense, que ese es su nombre estadounidense, él es norteamericano, por el dólar y el país se llama Estados Unidos de América, y eso yo no lo puedo cambiar. ¿Pero a dónde voy yo? Regresando un poquito al elemento de que esta comunidad, esta globalización, realmente busca ese nivel de desarrollo, busca ese nivel de entendimiento de las naciones a efecto de que puedan llegar a ser una comunidad internacional más cohesionada, con menos controversias, porque mientras más cohesión exista, evidentemente existe un mayor desarrollo, una mayor coexistencia pacífica entre los vecinos, ¿verdad? Bueno, jóvenes, voy a dar hasta ahí. No sé si tienen alguna pregunta, ¿verdad? Para ir finalizando. Todo claro, Lic. Licenciado, ¿podríamos comparar lo que está pasando con Belice como lo que está pasando China con Taiwán, verdad? ¿Es similar, verdad, o no? Bueno, es un contexto distinto. Es un contexto distinto, porque recordemos que el caso de Taiwán, realmente son los mismos, ¿verdad? O sea, étnicamente China continental y China Taiwán, pues son lo mismo. O sea, étnicamente sus raíces son las mismas. Es un problema ideológico el que los separa. El problema con Belice de nosotros es otro. Sabemos que étnicamente la mayoría somos mestizos o de origen indígena en Guatemala, mientras que en Belice, pues obviamente son creoles, ¿verdad? Son descendientes de la raza de color. Es distinta la problemática, es bien distinta. No las podemos comparar, pero sí hay lucha de poder, evidentemente. Hay una lucha de poder. Evidentemente, la China continental pues tiene todo el poder para, en el momento que ellos quieran, tomar la isla de Formosa, pues así se llama la isla de Formosa. Sin embargo, hay intereses geopolíticos, otra vez, que detienen al gigante chino de hacerlo, ¿verdad? Pero sí, gracias por la comparación, ¿verdad? Que nos sirve para hacer una disyuntiva entre ambos, ¿sí? ¿Algo más? Gracias, Lick. Buenas noches, gracias.
Muy bien, Buenas noches, jóvenes. licenciado. Ya les toca la Feliz otra noche. clase. Feliz noche, Lick. Y Gracias, nos vemos Lick. mañana. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Buenas noches, Lick. Buenas noches.